Buenas tardes, tutora y compañera del grupo de lengua materna 1. Mi nombre es José Santos Díaz Carabalí, eh, tengo 54 años, soy de Tumaco, pero resido en la ciudad de Pasto. La materia o el tema que nos corresponde mirar es respecto a las investigaciones sobre la comunicación no verbal, los datos que hay que tener en cuenta. Para esta parte sí es necesario que tengamos en cuenta que para una comunicación, al menos tener claro lo que es un concepto de comunicación. La comunicación generalmente está compuesta por un emisor y un receptor, aunque a veces hay un intermedio que sirve de intermediario para que llegue esa información directamente al receptor, pero generalmente se distorsiona. Y para que exista una buena comunicación, debe haber esa capacidad de que ambos tengan esa capacidad de poder entenderse. Porque de qué vale que yo me ponga a conversar o tener una comunicación con alguien que maneje un lenguaje diferente al que yo lo maneje. Entonces no vamos a poder entenderlo. La idea en esta grabación es manejar o entender lo que es la comunicación no verbal. Existen dos términos, o tres quizás, como es la prosémica y la kinesia, que se encargan generalmente a tratar esas comunicaciones por medio de señas y símbolos. Eh, los, los mudos o los sordos mudos son aquellos que prácticamente hacen primordialmente uso de esa comunicación de no verbal mediante señas. Para que esto sea más efectivo, generalmente tenemos que prepararnos para poder entendernos cómo es que nosotros podemos comunicarnos por mediante señales o por una comunicación donde no podemos utilizar nosotros la parte verbal, la parte oral. Más adelante, que haya la oportunidad, podemos ampliar un poco más de en qué consiste esa comunicación no verbal. No se hace uso directamente de la parte hablada, la parte paralingüística, sino la parte más bien de señas o de parte de símbolos. Por ahora vamos a hacer un corte y muchas gracias para continuar en nuestra próxima clase. Gracias. Buenas tardes, tutora y compañera del grupo de lengua materna 1. Mi nombre es José Santos Díaz Carabalí, tengo 54 años, soy de Tumaco, pero resido en la ciudad de Pasto. La materia o el tema que nos corresponde mirar es respecto a las investigaciones sobre la comunicación no verbal, los datos que hay que tener en cuenta. Para esta parte sí es necesario que tengamos en cuenta que para una comunicación, al menos tener claro lo que es un concepto de comunicación. La comunicación generalmente está compuesta por un emisor y un receptor, aunque a veces hay un intermedio que sirve de intermediario para que llegue esa información directamente al receptor, pero generalmente se distorsiona. Y para que exista una buena comunicación, debe haber esa capacidad de que ambos tengan esa capacidad de poder entenderse. Porque de qué vale que yo me ponga a conversar o tener una comunicación con alguien que maneje un lenguaje diferente al que yo lo maneje. Entonces no vamos a poder entenderlo. La idea en esta grabación es manejar o entender lo que es la comunicación no verbal. Existen dos términos, o tres quizás, como es la prosémica y la kinesia, que se encargan generalmente a tratar esas comunicaciones por medio de señas y símbolos. Los mudos o los sordos mudos son aquellos que prácticamente hacen primordialmente uso de esa comunicación de no verbal mediante señas. Para que esto sea más efectivo, generalmente tenemos que prepararnos para poder entendernos
cómo es que nosotros podemos comunicarnos por mediante señales o por una comunicación donde no podemos utilizar nosotros la parte verbal, la parte oral. Más adelante, que haya la oportunidad, podemos ampliar un poco más de en qué consiste esa comunicación no verbal. No se hace uso directamente de la parte hablada, la parte paralingüística, sino la parte más bien de señas o de parte de símbolos. Por ahora vamos a hacer un corte y muchas gracias para continuar en nuestra próxima clase. Gracias.